es caer con estilo. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Chao, pandas! ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con la película de Pixar Toy Story. En la lección de hoy aprenderemos vocabulario del día a día y aprenderás un poco de slang español, es decir, el español tal y como se habla en la calle. ¿Estás preparado? Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip en español de una película, serie o canción con subtítulos. Después, repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender español con Toy Story. ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Sí! ¿Quién es esta vez? Pues la verdad, no lo sé. ¿Dónde está Levi? Estoy aquí, Woody. ¡Oh, no! ¡No podré soportar ver algo así otra vez! Oh, no. Es un soldado. ¿Qué ocurre? Nada que interese a los hombres del espacio, solo a los juguetes. Echaré un vistazo de todos modos. ¿Por qué está ese soldado atado a un artefacto explosivo? ¿Por qué? Por eso. Sí. Vaya, es un tipo muy peludo. No, ese es Scud, bobo. Ese sí. ¿Te refieres a ese niño feliz? No es ningún niño feliz. ¡Tortura los juguetes! ¡Solo para divertirse! Vaya, en ese caso tenemos que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Baja de ahí. Le daré una lección a ese chico. Sí, claro, adelante. Fúndele con tu terrorífico láser. Ten cuidado con eso, es extremadamente peligroso. ¡Atención, lo está encendiendo! ¡Todos al suelo! ¡Oh, no! ¡Sí! ¿Quién es esta vez? Pues la verdad, no lo sé. ¿Dónde está Levi? Estoy aquí, Woody. ¡Oh, no! ¡No podré soportar ver algo así otra vez! El verbo soportar significa recibir el peso o la presión de algo o alguien. Por ejemplo, yo soporto este micrófono porque estoy recibiendo el peso del micrófono. Es decir, lo estoy sujetando. Hay muchos ejemplos como los pilares que soportan el peso de una casa, un puente que soporta a muchos coches o una persona que soporta una mochila con mucho peso. Ay, no creo que este puente soporte mucho peso. No, Maggie pesa mucho menos que está bien, iré yo. Necesitarás ambas manos para poder lograrlo. Pero eso no es un problema porque, según afirmas, entiendo que los músculos pectorales bien pueden soportar tu peso. Pero también el verbo soportar puede usarse como un sinónimo de aguantar o tolerar. Por ejemplo, cuando decimos que una persona no soporta a otra persona, significa que esa persona no es capaz de aguantar ni tolerar a la otra persona. Es decir, que le cae mal. De hecho, una de las formas más comunes de utilizar el verbo soportar es con la expresión "no lo soporto más", que significa que no puedes aguantar ni tolerar la situación actual. Yo he de volver, debo formar parte de él.
No, 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 no. No lo soporto. Demasiado fácil. ¿Quién te envía? Jamás le diré, Powers. ¿Quién te envía? El doctor Maligno. ¡Qué fácil! Sí, muy fácil. ¿Por qué nos lo has dicho? No soporto que me haga la misma pregunta 3 veces. Me pone de los nervios. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí? Unos 50 años. Dios. ¿Cómo lo soportasteis? No podré soportar ver algo así otra vez. Oh, no. Es un soldado. ¿Qué ocurre? Nada que interese a los hombres del espacio, solo a los juguetes. Un juguete es un objeto para jugar, entretener y aprender, generalmente destinado a los niños. Es una palabra que generalmente es difícil de pronunciar para los que estáis aprendiendo español, porque empieza con un sonido J y en el medio tiene el sonido G. Recuerda, el sonido J se pronuncia ja, je, ji, jo, ju. Je, 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 je. Y el sonido G se pronuncia ga, ge, gi, go, gu. Wake me up before you go, go. Entonces la palabra se pronuncia juguete. Juguete. Existen juguetes de todo tipo, como juguetes para bebés, juguetes para niños, juguetes de mesa, juguetes electrónicos o incluso juguetes para adultos. Bueno, ya es suficiente. Mirad, todos estamos muy impresionados con el nuevo juguete de Andy. ¿Juguete? ¡Juguete! ¡Juguete! ¿Puedo trabajar en algún lugar? Agente Romanov, acompañe al Dr. Banner a su laboratorio. Le va a encantar. Está lleno de juguetes. El mundo en una tienda de juguetes. ¡Juguetes, juguetes, juguetes! ¡Ay, vuelvo a mis 8 años! ¡Uy! ¿Qué ocurre? Nada que interese a los hombres del espacio, solo a los juguetes. Echaré un vistazo de todos modos. La expresión echar un vistazo tiene dos significados. El primero es mirar algo de manera superficial sin prestar demasiada atención. Por ejemplo, por las mañanas siempre echo un vistazo a mi correo electrónico. El segundo significado es cuidar algo mirándolo de vez en cuando, es decir, prestando atención. Por ejemplo, echa un vistazo al horno, que no se queme la pizza. Como puedes ver, la expresión echar un vistazo puede significar tanto prestar atención a algo como no prestar demasiada atención a algo. Sampana proa. Sampana proa, muchachos. Echarle un vistazo. Leigh, tráenos hacia aquí. Limpio a la ametralladora. Jeff, ¿cuál 16? Doctor Lamar, vamos a echarle un vistazo. Han pasado muchas cosas, más de las que imaginas. ¿Disco? Echemos un vistazo. Echaré un vistazo de todos modos. ¿Por qué está ese soldado atado a un artefacto explosivo? Un artefacto es una máquina o un aparato creado con un propósito técnico específico. La palabra artefacto presenta un problema, y es que cualquier cosa encaja dentro de esta descripción. Por ejemplo, este micrófono es un objeto creado con un propósito técnico específico y podríamos llamarlo artefacto. Este post-it también es un objeto creado con un propósito técnico específico y también podría ser llamado artefacto. Incluso yo he sido creado con un propósito, enseñarte español, y podrías llamarme artefacto. Pero a pesar de que todos estos objetos encajan dentro de la descripción de artefacto, no podemos utilizar esta palabra para ellos.
Así que lo mejor es ignorar la definición oficial y pensar que un artefacto es un sinónimo de objeto tecnológico. Por ejemplo, mi tío inventó un objeto tecnológico que avisa cuando la puerta está cerrada sin llave. Mi tío inventó un artefacto que avisa cuando la puerta está cerrada sin llave. Este objeto tecnológico permite mantener la temperatura del agua a nivel constante. Este artefacto permite mantener la temperatura del agua a un nivel constante. Otro uso muy común de la palabra artefacto es para referirse a una carga explosiva, es decir, cualquier cosa que puede explotar y matar personas. Por ejemplo, una bomba, una granada o una mina. ¿Por qué está ese soldado atado a un artefacto explosivo? ¿Por qué? Por eso. Sí. Vaya, es un tipo muy peludo. Seguro que sabes que tu tío es el hermano de tu padre o de tu madre, pero quizás no sepas que en español podemos utilizar esta palabra para referirnos a cualquier amigo, aunque no sea ningún familiar. Los jóvenes utilizan esta palabra todo el tiempo y es muy común escucharla por las calles de España. Tío, dame tu móvil para hacernos un selfie. ¡Ah! ¡Ah! Me encanta aprender español, tía. Si eres de los que te gusta aprender español con series de Netflix como La Casa de Papel o Élite, verás cómo utilizan la palabra tío y tía millones de veces. Por cierto, si te gusta aprender español con estas series, recuerda que en este canal puedes encontrar vídeos donde aprenderás español con series como La Casa de Papel o Élite. Vale ya, tío. Estoy intentando nadar. ¿Qué pasa? ¿Que no hay bastante mar para ti? ¿Qué? Tronca, ¿de qué vas? ¿Qué? ¿Cuál es tu problema, tío? ¿Qué tienes tú contra el mundo, Oye, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Es el mundo que parece tener un problema conmigo. De casa. Yo también. Ven, colega. Mierda. Me alegro de verte, tío. Y yo a ti. Qué alegría. Una variante de tío es tipo, que se utiliza para describir la clase de persona que alguien es. Por ejemplo, podemos decir, este tipo es muy listo. ¿Por qué? Por eso. Sí. Vaya, es un tipo muy peludo. No, ese es Scud, bobo. Ese sí. En español existen muchísimos insultos. Por ejemplo, puedes insultar con... Sé que te gustaría aprender los insultos en español, pero YouTube es una plataforma que también utilizan los niños. Así que vamos a evitar los insultos por ahora. Pero a los niños también les gusta insultar. Y ellos han creado sus propios insultos, que son mucho más débiles que los clásicos. Uno de estos insultos débiles es bobo. Bobo es un sinónimo de tonto, es decir, una persona que no sabe demasiadas cosas. Por ejemplo, cuando un niño se enfada con otro niño, es común que haga ¡ah, tonto, bobo! Toy Story es una película de animación infantil, así que es normal que utilicen estas palabras infantiles como bobo. Vaya, es un tipo muy peludo. No, ese es Scud, bobo. Ese sí. ¿Te refieres a ese niño feliz? No es ningún niño feliz. El verbo referirse significa mencionar o aludir a alguien o algo. Por ejemplo, si yo digo, estas gafas son muy caras, tú puedes preguntarme, ¿te refieres a las gafas que llevas puestas? Es decir, ¿estás hablando de las gafas que llevas puestas? Una pregunta muy común en el español diario es, ¿a qué te refieres? Donde estamos pidiendo a la persona que explique su punto de vista con otras palabras.
Josep es un instructor de lengua cervantina extremadamente satisfactorio. ¿A qué te refieres? Que Josep es muy buen profesor. Harry, Hermione y yo hemos pensado una cosa. No servirá de nada encontrar el Horrocrux. ¿A qué te refieres? Si no podemos destruirlo. Connie Cardulo me dijo que sus padres tuvieron que internarle en un psiquiátrico. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿A qué te refieres? Bueno, no te internan solo por decir cosas raras. Papá, no hay magia de verdad en el mundo, ¿a que no? ¿A qué te refieres? No sé, a los elfos y eso. La gente se la ha inventado, ¿verdad? No, ese es Scoot, bobo. Ese sí. ¿Te refieres a ese niño feliz? No es ningún niño feliz. ¡Tortura los juguetes! ¡Solo para divertirse! Una tortura es un castigo físico o psíquico que se hace a una persona para que confiese algo o para provocar un intenso dolor. Algunas de las torturas más crueles de la historia son la gota china, en la que una gota cae cada 5 segundos en la frente de una persona hasta volverla loca. La cuna de Judas, en la que se sentaba a una persona en una silla con forma de pirámide. O el toro de Falaris, en el que se introducía una persona dentro de una escultura metálica con forma de toro y una hoguera debajo para que el calor del metal quemara la piel de la persona. ¿Te refieres a ese niño feliz? No es ningún niño feliz. ¡Tortura los juguetes! ¡Solo para divertirse! Vaya, en ese caso tenemos que hacer algo. La expresión vaya se utiliza cuando algo nos parece sorprendente y lo utilizamos muchísimo en español de cada día. Es sinónimo de wow. Cuando practiques tu español puedes utilizar esta expresión todas las veces que quieras para sonar muy nativo. Vaya. ¡Vaya! Vaya. 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 ¡Vaya! Vaya. Vaya, en ese caso tenemos que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? ¡Baja de ahí! Le daré una lección a ese chico. ¿Sí? Dar una lección significa exactamente eso. Dar una lección, es decir, enseñar algo o transmitir un conocimiento. Pero en español también utilizamos dar una lección como sinónimo de enfrentarse a alguien. ¡Ja! Es como si dijeras, voy a explicarle a esa persona qué es lo que ha hecho mal, pero con violencia. Es una frase bastante común cuando alguien busca pelea. ¿Qué vas a hacer? ¡Baja de ahí! Le daré una lección a ese chico. Sí, claro, adelante. Fúndele con tu terrorífico láser. Ten cuidado con eso, es extremadamente peligroso. El verbo fundir significa convertir una cosa sólida en algo líquido. Aunque podríamos utilizar el verbo fundir para cualquier cosa que se pueda convertir en líquido, por ejemplo, fundir el hielo en agua, lo normal es utilizar el verbo fundir con los metales. Por ejemplo, podemos fundir el metal, el aluminio, el cobre o el bronce. Sí, claro, adelante. Fúndele con tu terrorífico láser. Ten cuidado con eso, es extremadamente peligroso. ¡Atención, lo está encendiendo! ¡Todos al suelo! El verbo encender se puede utilizar con dos propósitos. Puede significar activar algo con el fuego o puede significar activar la luz. Por ejemplo, cuando vas de acampada, puedes encender un fuego, que significa intentar crear una hoguera para calentarte
o para cocinar. O también, cuando llega la noche, puedes encender la luz de tu casa. ¡Atención, lo está encendiendo! ¡Todos al suelo! ¡Ya está! Esto es todo. ¿A qué es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de Toy Story sin subtítulos. Si al acabar el vídeo tienes alguna duda, puedes escribir un comentario y yo personalmente te responderé. Ahora vamos a volver a ver Toy Story. ¡No, sí! ¿Quién es esta vez? Pues la verdad, no lo sé. ¿Dónde está Levi? Estoy aquí, Woody. ¡Oh, no! ¡No podré soportar ver algo así otra vez! Oh, no. Es un soldado. ¿Qué ocurre? Nada que interese a los hombres del espacio, solo a los juguetes. Echaré un vistazo de todos modos. ¿Por qué está ese soldado atado a un artefacto explosivo? ¿Por qué? Por eso. Sí. Vaya, es un tipo muy peludo. No, ese es Scud, bobo. Ese sí. ¿Te refieres a ese niño feliz? No es ningún niño feliz. ¡Tortura los juguetes! ¡Solo para divertirse! Vaya, en ese caso tenemos que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Baja de ahí. Le daré una lección a ese chico. Sí, claro, adelante. Fúndele con tu terrorífico láser. Ten cuidado con eso, es extremadamente peligroso. ¡Atención, lo está encendiendo! ¡Todos al suelo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Eso es todo por ahora.